Publicite en la radio 3755-525819. Presenta la comunicación telefónica. Yerba Mate Andresito. Tradición que se comparte. Para hablar con un querido colega, pero mucho más que eso, realmente un emprendedor y empresario al que recordamos en nuestros inicios radiales también como el gran corresponsal misionero en Buenos Aires. De allá lo tenemos muy presente, pero bueno, desde ahí vino construyendo esa gran empresa multimedial que además se fue ampliando hacia otras aristas como lo es Misiones Online, bueno, promotora de emprendimientos alternativos que en muchos casos están vinculados a los eventos culturales, a las actividades turísticas y fue Marcelo Almada. Hoy destacábamos los alcances de este Cataratas Day, ya ayer en su 14º aniversario de Cataratas como maravilla natural del mundo, se instaló esta celebración entonces ya habitual cada año, que también promovió la declaración del día 11 de noviembre como Día Provincial del Turismo. Y ayer estuvo, como tantas veces, allí en Puerto Iguazú, acompañando estas celebraciones. Qué gusto saludarte, Marcelo, buen día. Tony, buen día, qué gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Gran abrazo. La verdad que también recordamos tu trabajo como gestor y promotor de aquella enorme campaña que permitió a Cataratas del Iguazú alcanzar el gran logro de maravilla natural del mundo. ¿Cómo fue que decidiste ser parte y encabezar esa gran campaña que, bueno, hoy celebramos tras el logro cada año por sus alcances e importancia? Sí. La verdad es que creo que como muchas cosas, hay gente que puede hacer las cosas de una manera planificada y tiene tiempo, y hay algunos que somos un poco más pasionales y vamos para adelante y después vamos acomodándolo. Como es, la sandía se acomoda en el camino, digamos, ¿no? Sí. La verdad es que yo estaba en Puerto Iguazú, en un hotel, había una reunión, fui a cubrir una nota, y me entero de casualidad que había un concurso mundial por las 7 maravillas. Y mi papá siempre, cuando yo era chico, decía Cataratas del Iguazú, la 8ª maravilla. Y yo decía, le dije ahí a alguien, pero si nosotros ya somos la 8ª, ahí me dijeron, no existe la 8ª, tonto fue la palabra que no existe la 8ª, hay 7. Bueno, y ahí me puse a estudiar, la verdad que no sabía de la existencia, uno siempre escuchó desde chiquito las 7 maravillas del mundo, qué sé yo. Me puse a estudiar y yo soy del Dorado y las cataratas para nosotros siempre fueron, no sé, como para todos los misioneros, ¿no? Uh-huh. Pero era la aspiración cuando vos eras chico de poder llegar a las cataratas y eso que estaba solo 100 kilómetros. De hecho, hoy todavía hay muchos chicos que no las conocen. Entonces teníamos esa cuestión con las cataratas y yo dije, cuando dije eso, ¿y cómo hay que hacer? Y me dijeron, entra a la página de Brasil a votar. ¿Cómo la página de Brasil si las cataratas son argentinas? Y ahí recordé y entré a mirar la página de Brasil y efectivamente los brasileros habían hecho una página y estaban haciendo una promoción y nosotros nada. Entonces, junto con mi socio y diseñador gráfico con quien hacíamos misión ahí, dijimos, vamos a hacer nosotros, ¿cómo los brasileros? Si las cataratas son argentinas. Encima decía votecatarata.com.br en verde y amarillo y decía, esa maravilla en osa. ¿Cómo que esa maravilla? Entonces, la pasión ahí. Hicimos celeste y blanco, voto cataratas, y arrancamos con una campaña así. Por supuesto, tuvimos que adaptarnos a las reglas, había sido que lo que estábamos haciendo no estaba bien, nos tuvimos que adaptar a las reglas, y pasado el tiempo que fuimos coordinando esa campaña, un día me llama el gobernador y el ministro de Turismo, tenemos una reunión, y me dice, che, ¿qué es esto del voto catarata que todo el mundo está hablando? Y yo le digo, mirá, es una campaña así, bueno, qué sé yo le empecé a meter ficha porque todos los misioneros, digamos, estamos orgullosos de las cataratas. Dijo, no, pero realmente es una campaña internacional que le va a posicionar a las cataratas en un lugar, porque vos te pensás que los chinos, los ingleses, los indios, quien vos quiera, tenían que votar por 7. No se votaba por una maravilla, vos tenías que votar por 7. Entonces, el chino iba a votar por el suyo, el indio por el suyo, pero tenían que elegir otros 6, y ahí, y gratis, entrábamos en esa campaña mundial.
Entonces a partir de ahí empezamos a diseñar estrategias. La verdad que yo logré comunicarme vía gente amiga, con chinos, hicimos una alianza, che, ustedes voten por nosotros y nosotros votamos por ustedes. Y fuimos armando un tablero de ajedrez de buscar lugares que podían, porque nosotros aunque votáramos todos los argentinos somos 40 millones, los chinos eran 1.500 Claro. millones. No teníamos chance, entonces la única chance era que ellos también jueguen para nosotros. Y rivalizábamos mucho con Brasil hasta que un día yo dije, che, pero si perdemos, perdemos los dos. Y crucé a Brasil y pregunté quién era el jefe de la campaña de Brasil. Y el tipo sabía lo que estábamos haciendo y de hecho me felicitó. Y ellos lo hacían desde Itaipú, tenían una gran financiación para hacer campaña. Y me dijo, me gusta mucho lo que están haciendo, ¿no querés que trabajemos juntos? Y vengo para eso. Y la verdad es que ahí también nos dieron un gran apoyo y juntamos a Argentina y Brasil. Y para hacerte corta la entrevista, a mí me tocó coordinar ese equipo, el de los dos países. Y primero quiero decir que lo hicimos todos los misioneros. A mí me tocó coordinar las acciones, pero sin, en ese momento el gobierno de la provincia. Y sin la voluntad de... La gente se enojaba, se votaba por mail, íbamos, qué sé yo, a la fiesta de la madera y la gente quería votar y no tenía mail, le teníamos que crear el mail, porque eso ofendía si no le podíamos permitir que voten. O sea, esa era la pasión y el orgullo. Entonces eso es lo que te quiero decir, que el misionero se movilizó. Y después se movilizó el argentino. Tinelli hizo campaña por nosotros, Rial, pero no alcanzaba, era una campaña muy chiquita. Entonces logré hablar a través de un amigo con el papá de Messi, y Messi nos grabó un video faltando 15 días, ese video lo subtitulamos en varios idiomas, pusimos pauta en las redes, todavía no se estilaba poner pauta en las redes más, había gente que se escandalizaba con hacer pauta en las redes. Como que estaba mal. Pero hicimos pauta publicitaria en las redes, en distintos países, y la figura de Messi pidiendo el voto por las cataratas, pero generó un impacto increíble. Messi no nos cobró ni un peso, ¿eh? Yo le escribí después, le agradecí. En cambio, en otros lugares tuvimos que pagar una campañita, pero Messi fue de una generosidad que lo destaqué siempre, y no lo conozco, yo hablé con el papá nada más, ¿eh? Y todo fue por WhatsApp. Ni siquiera se me acuerdo si era WhatsApp, era el videíto que nos mandaban por mail. Y después decíamos, tenemos que hacer algo muy grande que genere impacto, porque no te alcanza la plata para pagar publicidad. Y se nos ocurrió meter el dirigible arriba de las cataratas, pusimos ese dirigible, fue una imagen muy icónica, y eso salió en 1 millón de medios. No te digo de 1 millón de publicaciones, 1 millón de medios de comunicación, que yo ni siquiera sabía que existía ese número, digamos, ¿no? Y bueno, y con todo eso sufrimos el 11 del 11 a ver cuál fue el resultado, ganamos, festejamos, y más allá de ese episodio que algún día decimos con mi equipo, tenemos que escribirlo porque hay muchas anécdotas, mucha pasión, la verdad es que desde el 2011 que ganamos, en el 2007 cuando empezó la campaña, Cataratas llegó al 1 millón de turistas, ahí cuando empezó la campaña, por primera vez en su historia. En el 2012, un año después, tuvo récord histórico. Y ahí no paró nunca de crecer hasta el 2019, que llegó a 1.900.000 turistas. El crecimiento entre la campaña y que ganamos fue casi del 100% de turistas en Puerto Iguazú, con un agregado. Fue mayoría el turismo extranjero el que llegó en el 2019, lo que era un valor para Iguazú. Llegaron nuevas inversiones hoteleras, nuevos empleos. Bueno, después vino la pandemia que frenó todo. Y ahora sí se está otra vez en el 1.900.000, muchos más turistas nacionales, digamos, pero hay una cuestión del dólar. Pero el impacto ha sido increíble y a mí me parece, estamos muy orgullosos de eso. Y después New Seven Wonder, cuando vio el trabajo que habíamos hecho, hizo una suborganización, digamos, para promover y mantener en alto el recuerdo de las 7, organización internacional a la que pertenezco. De hecho, nos llevaron a conocer las 7 maravillas, y a partir de ahí hay un trabajo de promoción todos los años para invitar primero a la preservación de la maravilla, a la preservación, y segundo, de la naturaleza, de la biodiversidad, y segundo, para que de algún modo podamos promover el crecimiento turístico, y esto es lo que hacemos, digamos, por lo menos una vez al año, y lo volvimos a hacer ayer. Fue increíble otra vez la cantidad de gente manifestándose en las cataratas del Iguazú de ambos lados. Así que, bueno, este es un resumen, Tony, que nos pone muy orgullosos, muy satisfechos,
y también con desafíos a futuro de ver cómo hacemos que toda nuestra sociedad aproveche este estatus, porque no hay ninguna persona en el mundo que vos le digas, che, querés conocer, y que te diga que no, que no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, es un poquito lo que quería aprovechar y comentar, digamos, ¿no? Qué buen resumen. Realmente está dicho allí muy resumidamente los logros que se alcanzaron, importante de esta campaña, que ya tiene su 14º aniversario ayer 14 años. Con el día del turismo en Misiones, todo lo que celebramos y conmemoramos, pero como bien decías, también el objetivo de darle sustentabilidad y continuar con ese crecimiento. Vos decías, Marcelo, claro, tu origen el doradense, viendo las cataratas y su representación allí, la importancia que tiene para todos los misioneros. Ahora bien, también desde el resto de la provincia siempre se nos instaló el desafío, y en los ámbitos turísticos particularmente, de cómo irradiar desde Cataratas hacia el resto de la provincia, cómo Misiones puede seguir creciendo en su conjunto, cómo eso puede regar de alguna manera y desbordar hacia la provincia. ¿Crees que estamos también avanzando en ese camino y crees que hay por allí pasos que se deben seguir dando en esa dirección? No, sin dudas. Cataratas es la locomotora. Cataratas es como Machu Picchu, un lugar conocido en el mundo, ¿no? Entonces vos tenés la locomotora. Ahora atrás nos tenemos que sumar con muchos vagones y dar alternativas al turismo que viene a ver esta maravilla del mundo, este ícono mundial de naturaleza, darles esas alternativas de que vengan a conocer y a vivir otra experiencia. Moconá es algo que impacta mucho, Estero de Liberá. O sea, nosotros tenemos las misiones jesuíticas de San Ignacio. Digo, para el turista internacional, pues después todos nosotros amamos nuestros pueblos y decimos, seguramente vos ahí en Oberá, acá tenemos esto. En El Dorado yo diría tal cosa, en Posadas, que ahora vivo, tenemos una ciudad realmente hermosa con la costanera. Todos tenemos cosas para el turismo interno y para el turismo regional. Regional hablo del sur de Brasil, parte de Paraguay, pero no tenemos en general para el turista internacional, excepto lo que derrama de Cataratas o el que viene muy específicamente por el tema de su historia. Por ejemplo, Oberá y El Dorado tienen una oportunidad de hacer un desarrollo turístico para los inmigrantes, digamos, para las familias que quedaron en Europa vinculadas a los inmigrantes de acá. Hay una corriente por las misiones jesuíticas, como tener una ruta en Europa. Hay una cantidad de cosas que se pueden desarrollar. Es un desafío que sin duda hay que seguir trabajando. Sí. Pero yo creo que algo derrama, estará en nuestra inteligencia hacerlo de manera, trabajarlo juntos, digamos, ¿no? Sí. Creo que hay una política de Estado que viene sosteniendo misiones. Sin duda. ¿No? Desde aquella es época. Una de las... Sin duda. A mí me sorprende mucho, felizmente. Yo estuve el día que se presentó el plan estratégico de turismo. Ni siquiera sabía qué significaba. Y fue en el primer periodo de gobierno de Rovira como gobernador. Nos invitaron, vinieron unos españoles, presentaron una imagen espectacular. Y yo no lo entendí en ese momento. Estaba muy lindo, digamos, pero no entendí plan estratégico. Me sonaba pomposo, digamos, ¿no? Y sin embargo, la estrategia nuestra es preservar la naturaleza, destacar eso. Nosotros, fíjate lo que tenemos, y ahí en Oberá con la fiesta del inmigrante, tenemos paz, tenemos diversidad cultural, tenemos biodiversidad y naturaleza. Eso en una enorme cantidad de lugares del mundo hoy no hay. O sea, tenemos un potencial. A veces nos falta darnos cuenta, enorgullecernos de esto y ponerlo las pilas para buscar mercados que estén interesados en estas cosas. Pero a veces miramos muy para adentro, muy cada uno en la ciudad. A veces se mira mucho la interna, se mira mucho en vez de... Vos pensás que hace un tiempo hacer misiones comerciales al mundo era vergonzoso, y el mundo vive del comercio, y el comercio se hace con misiones que van a ofrecer. En cambio vos en nuestro país y en misiones también, qué sé yo, si se arma un viaje a Europa para promocionar, tener un 90% de gente criticando. Digo esto hacia los dirigentes que organizan el viaje, ¿no? Que después tienen que ver la calidad también de las cosas que hacen, eso es otra cosa.
pero que lo que no debe dejarse de lado, en mi opinión, sí, organicemos un viaje para vender yerba, para vender turismo, para vender té, para vender nuestras cosas. Esto hay que hacerlo sí o sí, porque el mundo funciona así, digamos. Sí, sí, lo vemos saliéndonos del turismo en otros ámbitos donde la situación económica, que hoy es compleja, obliga, en el caso del té, por ejemplo, a reconvertir o buscar nuevos mercados para poder continuar con la actividad. Sí, sí. Y eso no se hace sentado en el escritorio. Eso se hace subiendo un avión, yendo, no se hace mandando mail. También se hace, digamos, con un cierto profesionalismo, también hay que decirlo. Pero se hace yendo y viniendo, digamos, ¿no? Así te contactás con las agencias internacionales que mandan turistas también. Y articulando como en definitiva vos terminaste haciéndolo y eso te dio otro parangón en aquella campaña con el Estado, ¿no? Sector público y privado. Absolutamente, no hay forma de hacerlo solo esto. De ninguno de los dos lados. Qué bueno recordarlo y destacar aquel enorme trabajo y esta necesidad de darle continuidad, ¿no? Para que ese estatus se mantenga vigente y podamos seguir creciendo. Sin dudas. Gracias, Marcelo. Y un enorme trabajo de todos los misioneros. Yo esto es lo que siempre destaco. A mí me tocó coordinar un equipo, pero sin el apoyo del gobierno y sin el apoyo de todos los sectores vinculados al turismo, pero de todos los misioneros, los chicos, los estudiantes, todos, no lo hubiéramos logrado. Así que otro día feliz para recordar. Abrazo grande, Tony. Igualmente, muy amable. Saludos. Muchas gracias. Que sigas bien. Felicitaciones. Vos también. Chao. Gracias. La radio. Tarde o temprano. La alternativa de su voz. Allí estábamos rescatando, después del Cataratas Day celebrado ayer, que puso en valor turístico, claro, a ese furgón, esa locomotora, que es Cataratas, y bien lo decía Marcelo, ¿no? Es la gran locomotora, como Machu Picchu en el Perú. Detrás de ello hay que ir tratando de agregar vagones para seguir con un crecimiento sostenido en el turismo que irradie, que derrame en la provincia. Por eso tenemos, después de aquel gran trabajo, muchos estarán acordándose de la campaña, de cuando se sumó Tinelli, de cuando el spot, o de aquel spot de Messi, también aquella presencia, como dijo, de un dirigible sobre cataratas que le permitió llegar a 1 millón de medios, de 1 millón de medios de comunicación del mundo, con esas imágenes y esa promoción. Bueno, un enorme trabajo que permitió visibilizar como nunca antes y lograr que de lo que tanto repetíamos, y es cierto, aquel eslogan que él recordaba, le repetía a su padre, Cataratas, la octava maravilla del mundo, la pusimos entre las 7 realmente reconocida, porque lo octava, como bien le dijeron, no existía, salvo para nosotros que intentábamos posicionarla en esa cercanía, pero se logró y bueno, ha generado indudablemente mayor potencialidad turística y desafíos para continuar creciendo en toda nuestra provincia. Y fue gracias al trabajo de este periodista, emprendedor, transformado en todo un empresario de los medios, pero también de muchas iniciativas, entre ellas en el sector turístico. Marcelo Almada, que charlaba con nosotros en la mañana de Cuentas Claras. La oportunidad, y es algo que hablamos siempre con Antonella, y hacerlo en familia, el poder visitar nuestro país, que tiene lugares maravillosos, y mucha gente en España sobre todo que visita nuestro país me habla de lugares que estuvo por Argentina, que yo no conozco, que obviamente sé y vi por foto, pero me gustaría recorrer un poco nuestro país. El tema de las cataratas y todo eso, yo no conozco un lugar tan típico para nosotros, y yo no lo visité, me gustaría ir. Bueno, de aquel Messi que reivindicó además, Marcelo, eso no lo sabíamos, pensábamos que había cobrado y alguna suma importante para acompañar la promoción de las cataratas, y lo hizo sin cobrar absolutamente nada, como argentino y de figura mundial, ayudando en esa campaña. Bueno, como decía Marcelo,
En eso se fueron involucrando todos los misioneros, el gobierno de la provincia, logró acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, para un gran logro que cada 11 de noviembre se celebra con el Cataratas Day y el Día Provincial del Turismo. Porque el mate no es solo una bebida, es un ritual, un momento, una historia que se comparte. Con el sabor inconfundible de nuestra tierra y la calidad que nos representa, Yerba Mate Andresito es el compañero ideal de cada ronda, en cada charla, en cada mate bien cebado. Yerba Mate Andresito, tradición que se comparte. Sabores te recuerda. Pizzas, empanadas, milanesas. 425-027. Espero tu llamada. Toma agua pura. Te cuidas vos y tu familia. Te instalamos en forma gratuita un purificador de agua para que lo pruebes. Consulta con Jorge Cus. Teléfono 3755 52 58 19. ¿Querés mejorar tu imagen en las redes sociales? Gustavo Cus te propone books dedicados para vos, tu empresa, proyectos y trabajos con la mejor calidad. Gustavo Cus, tu fotógrafo personal. WhatsApp 3755 56 48 16. En Facebook, Cus Fotografías.